la sangre. Si separamos a la sangre en sus diferentes componentes, sabiendo que tenemos perdón, las células que conocemos como glóbulos rojos, blancos y plaquetas por un lado y a la parte líquida por el otro, y que la parte líquida contiene diferentes componentes, diferentes proteínas muy variadas. Entre ellas encontramos los anticuerpos, que son las defensas que en parte, entre otros mecanismos, nos protegen contra infecciones, contra diferentes microorganismos, entre otras muchas funciones. Y en ese contexto, el plasma no solo tiene diferentes funciones fisiológicas en nuestro organismo, sino que también permitiría usarlo como una alternativa terapéutica para algunos pacientes en ciertas condiciones de enfermedad particulares. Ok. Oye, ¿y qué pasa ahorita con estos tratamientos que están pensando para COVID? ¿Y cómo esto puede afectar a otras personas que por su condición reciben tratamientos completos? O sea, ¿nos vamos a dar abasto como gobierno mexicano con estas pruebas para no dejar a nadie fuera? La situación por la que hemos atravesado como país ha sido complicada en cuanto a que no se dispone de la suficiente infraestructura para poder ofrecer a todos los pacientes, o incluso, no hablando de pacientes, sino a las personas que pudieran estar en riesgo o sospecha de padecer COVID-19, de hacer la confirmación a través de los estudios correspondientes. Que bueno, son variados, sobre todo un estudio que se llama PCR para identificar la presencia del virus, principalmente a través de la toma de una muestra que llamamos hisopado, como introducir un hisopo o cotonete hacia la cavidad nasal, llegando hasta la parte posterior de la nariz, hacia la faringe, diríamos la parte superior de la garganta, y pues bueno, esto permitiría poder tomar decisiones en términos de política de salud pública. Sin embargo, bueno, si bien ha sido el deseo de las autoridades, lamentablemente los recursos de los que disponemos como país han sido limitados y en ese sentido, pues no ha sido algo viable hasta el momento. Entonces, fuera de eso, es un hecho que los pacientes a nivel global, eso ya no es privativo de México, no disponen hasta el momento de un tratamiento específico para el tratamiento de esta enfermedad. Sabemos que a diferencia de cuando se presentó la pandemia por influenza en 2009, sí se disponía ya de un antiviral específico en contra de virus de influenza H1N1 que permitió mejorar la condición de salud pública a nivel global y que hasta cierto punto permitió que no se tuviera que tomar las medidas de aislamiento como hasta el momento ha tenido que ser, al no disponer de un tratamiento específico. Se han estado investigando diferentes pautas, diferentes posibilidades, algunas por parte de la industria farmacéutica, otras por parte de los propios hospitales, entre otras situaciones a nivel internacional en diferentes países. Y por otro lado, sabemos sobre el gran pendiente que se tiene en la obtención de la vacuna. Si bien es algo que añoramos que se disponga en el corto plazo, pues el periodo en el cual podría obtenerse puede llegar a ser hacia un año más, posiblemente hacia la primera parte de 2021. Y por otro lado, otras pautas emergentes de tratamiento, como se ha hablado justamente del plasma convaleciente, como una medida de soporte para favorecer una recuperación más rápida del paciente y que solo actuaría como una medida terapéutica temporal en lo que se convierte en una realidad el disponer de tratamientos específicos para este virus, al igual que eventualmente de una vacuna. Mientras tanto, mientras esto ocurre, pues los hospitales en todo el país, no solo, en todo el mundo, no solo en el país, estarían recibiendo a los pacientes con sospecha de la enfermedad. En la medida de lo posible, sabemos que el sistema de salud completo, tanto público como privado, es finito. Y en ese sentido, la necesidad de procurar reducir el número de casos que puedan ocurrir al mismo tiempo para evitar comprometer la calidad de la atención a todos los pacientes que en ese momento pudieran presentar la enfermedad. Entonces,
Se está haciendo todos los esfuerzos por parte de las diferentes administraciones, tanto federal como locales, para enfrentar de la mejor manera posible esta situación. Y bueno, qué decir de los colegas, los médicos y todo el personal de salud, y no solo salud, administrativo, camilleros, en fin, todo el personal que trabaja en un hospital que hace posible que un paciente reciba la atención. Efectivamente puede haber una sobredemanda, no ser la atención tan eh, individualizada o tan rápida como quisiéramos, pero todo el esfuerzo se está llevando a cabo para que esto ocurra de la mejor manera posible. Cari, tu micrófono está apagado, no te escucho. El micrófono, el micrófono está apagado, está en mute. Ahí Lo está. estoy grabando el programa porque me dicen que no lo oyen. Ok. Entonces, digo, le di grabar desde un principio, pero ahorita que lo acabemos, lo subo a redes porque no sé, no sé por qué no se deja. Pero bueno, es parte del encanto de esto, de la tecnología. Pero sí, digo, sabemos que es un problema a nivel mundial. El detalle aquí, y mucho por lo que platicamos antes del programa, es el hecho de que ya pasó con unos medicamentos que se empezó a decir que servían para el COVID y personas que lo utilizaban se quedaron sin el medicamento para su tratamiento. Entonces, ¿qué tanto riesgo hay ahorita en cuestión del plasma que pudiera suceder esto? Porque Bueno, primero, pensaba que es como ir a comprar aspirinas a la esquina, ¿no? exacto. Realmente el plasma no es ir a la farmacia y comprar una botella de plasma o que sea un medicamento que se administre por vía oral o por vía intramuscular. Es un componente sanguíneo, como lo decía hace un momento, que tiene que obtenerse en un banco de sangre con las medidas establecidas por las entidades regulatorias correspondientes, siguiendo ciertas normas oficiales para su procesamiento, para su bioseguridad, porque igualmente sabemos que los plasmas de los cuales estamos hablando se tendrían que obtener de no cualquier donador, sino de aquellas personas que ya padecieron la enfermedad y cuya sangre, en ese sentido, podría ya tener anticuerpos formados en contra del virus que pudieran neutralizarlo. Esos anticuerpos permanecen en la circulación durante cierto tiempo. En el caso de SARS-CoV-2 no tenemos certeza de cuánto tiempo podrían permanecer una vez que la enfermedad se ha resuelto, pero bueno, por lo menos durante los primeros meses es un hecho que podría tenerse. Para eso se dispone de algunas pruebas para determinar qué tan alto es el nivel, por decirlo de alguna manera, la forma correcta es decir títulos de anticuerpos que estarían presentes en el suero o en el plasma para poder decir que sería efectivo el tratamiento. Y bueno, continuando con esta pauta terapéutica, cualquier situación que merite transfundir a un paciente, ya sea de paquete globular o concentrado eritrocitario, que es lo que comúnmente conocemos como transfundir sangre, aunque propiamente es un concentrado de glóbulos rojos, o plaquetas o plasma, pues bueno, tiene todos los lineamientos de seguridad de acuerdo a las regulaciones correspondientes, tanto en México como en el mundo. Todos los bancos de sangre tienen esas reglas, esas normas para ofrecer a los pacientes el producto de la mejor calidad y evitando al máximo el riesgo de contraer algún tipo de infección transmisible, entre otras situaciones que implica la propia transfusión, como incluso tener algunas reacciones alérgicas, entre otras muchas complicaciones que puede presentarse, y más en el caso de pacientes con COVID-19, cuyo estado puede ser también bastante delicado en ciertas circunstancias. Entonces, para empezar, resumiendo lo que comentamos hace un momento, es una terapia de uso exclusivamente hospitalario, es una medida temporal, no pensaríamos que
Este tratamiento sería ya el estándar de oro para manejar la enfermedad. Esta es una medida emergente y temporal en lo que se dispone de un tratamiento específico para COVID-19 y en el mejor de los casos de la vacuna. Implica, como cualquier transfusión, los riesgos que habíamos comentado, y habitualmente su uso no solo es en el ámbito hospitalario, por supuesto, indicado y monitorizado por médicos con experiencia en el uso de productos sanguíneos como es el plasma para otras indicaciones, sino que también tendría que tomarse en cuenta otras características que hagan que el paciente realmente sea un candidato idóneo para recibir o no. Todos los pacientes que padecen de COVID-19 serían candidatos para recibir ese tratamiento. Además de que en los sitios donde se está utilizando habitualmente es bajo el contexto, o más bien en el contexto de un estudio clínico o de programas de acceso expandido, que son finalmente escenarios en el hospital donde se le brinda al paciente cierta terapia que puede ser relacionada también con ciertos estudios clínicos. Y por otro lado, en circunstancias donde como su uso todavía no está 100% regulado, es una medida terapéutica emergente, se requiere hacer la justificación de que si el paciente no lo está recibiendo dentro de un estudio clínico, pues que de ello depende incluso la estabilidad del paciente e incluso su vida. Realmente, como pueden darse cuenta, son diferentes situaciones que deben considerarse para que un paciente pudiera recibirlo. Y bueno, de ahí podríamos hablar de muchas otras situaciones que, bueno, si puedo compartir mi escritorio, les podría mostrar con Sí, respecto a las adelante. características. Muy bien. ¿Ven mi escritorio ya? Sí. Perfecto. Bueno, con respecto a este plasma convaleciente, les comentaba que es un producto sanguíneo que se obtiene de un individuo recuperado de COVID-19 y que contiene anticuerpos neutralizantes contra SARS-CoV-2. En este contexto, nuevamente mencionamos, no cualquier persona podría donar plasma con la finalidad de ayudar a una persona que padezca de COVID-19. Si la persona donadora no ha padecido COVID-19, no podríamos esperar que estos anticuerpos se hubieran desarrollado en términos generales. Esta es una forma de inmunizar a quien recibe esta donación de forma pasiva, lo cual contrastaríamos con la inmunización activa, que es cuando recibimos una vacuna en contra de algún microorganismo. Cuando recibimos diferentes tipos de vacunas, lo que sucede es que nuestro organismo, al verse expuesto a algún componente de virus o bacterias, activamos a nuestro sistema inmunológico para que responda en contra de ese componente y podamos desarrollar estas defensas en contra de el agente contra el cual nos hubieran vacunado. Y al producir nosotros nuestras propias defensas, pues guardamos cierta memoria inmunológica que nos permitiría responder cuando exista una nueva exposición a este agente infeccioso, como sucede, por ejemplo, en el caso de las personas que fueron vacunadas contra sarampión. Sabemos que ha habido algunos brotes, pero pues, finalmente, si se controla bien ese tipo de situaciones y las personas que rodean a las personas que padecieron la enfermedad estuvieran vacunadas, pues finalmente se activa su sistema inmunológico de memoria para actuar en contra de ese microorganismo. En cambio, la inmunidad pasiva es cuando ya le estamos proporcionando los anticuerpos formados al paciente, pero que a la vez, pues si bien es un efecto inmediato, porque los anticuerpos ya están formados y no tenemos que esperar a que nuestro organismo los empiece a formar, por otro lado, su efecto es temporal. Realmente, los anticuerpos podrían estar circulando y neutralizando los virus por un transcurso de algunos días que generalmente no rebasa siquiera el mes, pero que puede ser suficiente en casos donde se emplea esta terapia para poder ofrecer al paciente que reduzca significativamente, o bueno, por lo menos hasta cierto punto, la cantidad de virus que tuviera presente en su organismo. A esto me refiero con lo que les muestro en el tercer punto, donde
ya habiendo mencionado algo de esto, el plasma convaleciente constituiría una terapia transfusional temporal contra la terapia farmacológica, que es lo que se pretende constituya el tratamiento definitivo. Que ya tú lo comentabas, Cari, existen diferentes fármacos que ya se habían utilizado para otras enfermedades, no precisamente infecciosas. Se mencionó también lo de hidroxicloroquina o cloroquina, que es un medicamento empleado contra el paludismo, pero que también se emplea para el tratamiento de ciertas enfermedades autoinmunes reumatológicas. Entonces, son indicios muy tempranos que permiten pensar que el paciente obtendría algún beneficio en su recuperación con respecto a esta infección, pero que todavía no está bien establecido. Además de que, como es una terapia que se utilizaba para otros fines y apenas se está evaluando cuál sería su papel de eficacia y de seguridad para pacientes con COVID-19, no es factible que se utilice no solo de manera automedicada, sino que tengamos en cuenta que también se pueden correr ciertos riesgos. Ustedes habrán escuchado lo comentado previamente en algunos foros noticiosos con respecto a que algunas personas que corrieron a la farmacia cuando se dijo que X medicamento podía servir contra COVID-19, pues lo tomaron sin un monitoreo médico y en ese contexto pues sufrieron también algunas complicaciones, algunos efectos secundarios que pudieron haberse evitado, por decirlo menos. Hay gente que utilizó cierto medicamento, ¿no? Empezando por las alergias, pero otro tipo de efectos secundarios también se pueden presentar. Si nos va bien, pues algo pasajero, pero hay otras situaciones en las que estos tratamientos que apenas se está evaluando cómo podría funcionar en esta enfermedad, podrían implicar complicaciones severas como sucedió, lo que se nos informó de manera diversa, hasta arritmias que puedan comprometer la vida del paciente. Entonces, si esto no se hace bajo estricto cuidado médico e indicación por parte de los profesionales que tengan experiencia en el uso de este medicamento, pues corremos un alto riesgo de que exista alguna situación de ese tipo que pueda ser catastrófica. Entonces, la recomendación... Y hay una preguntota. ¿Cuántos hematólogos hay aquí en México? O sea, pensando en que obviamente esto se está probando, ¿no? Por ejemplo, tratamientos de plasmaféresis a veces los controlan o los regulan neurólogos o algún otro tipo de médicos en cierto tipo de pacientes. En este caso, me imagino que solamente hematólogos son los que deben de llevar la batuta. Los hematólogos efectivamente somos los especialistas que podríamos estar contribuyendo de manera primordial al uso de esta terapia por la experiencia que tenemos con el uso de este producto sanguíneo. Sin embargo, no somos precisamente los únicos que hemos tenido la oportunidad de usarlo para diferentes enfermedades. Hay múltiples especialidades que lo han usado, aun cuando no todos los médicos podrían tener toda la experiencia. Si me refiero particularmente al caso de los especialistas que intervienen en el cuidado y atención de los pacientes con esta enfermedad, pues desde el propio urgenciólogo, intensivista, neumólogo, en conjunto con el hematólogo, podrían hacer el uso de esa terapia de manera controlada, de manera organizada y consensuada para poder tener toda la claridad de que lo que se está haciendo es lo que podría ser la mejor opción para el paciente y que se evite al máximo que se presenten efectos secundarios o que sucedan situaciones que puedan poner en mayor peligro al paciente. Ok, entonces, dicho lo anterior, les mostraba previamente en esta diapositiva la terapia farmacológica que junto con la inmunización activa, que les decía que es lo que esperaríamos en el mejor de los casos en el transcurso del 2021, nos permitiría prescindir posteriormente de la terapia transfusional con plasma convaleciente
Porque, bueno, les decía al final, si bien es una pauta que puede dar resultados en varios pacientes, usándola en condiciones donde se sabe podría representar mayor beneficio para el paciente, pues tampoco se pretende que sea una medida definitiva, porque si dispondríamos posteriormente de un fármaco específico contra este virus o la vacuna, pues no tendría mayor sentido seguir empleando este tipo de tratamiento. Aquí les muestro igualmente cuáles son los pacientes candidatos para recibir ese tratamiento, vuelvo al punto, bajo condiciones controladas en el contexto hospitalario generalmente y también indicado y monitorizado por los profesionales de la salud que tienen experiencia en el uso de ese tipo de terapias. Son dos principalmente. Aquellas personas que estuvieran en riesgo de padecer COVID-19 después de haber sido expuestas al virus y que esto pudiera ser una forma de prevenir que la enfermedad se desarrolle en personas que tuvieran un compromiso en su sistema inmunológico o que tuvieran factores de riesgo numerosos para una evolución adversa. Se ha hablado mucho de personas de edad avanzada, de pacientes obesos con diferentes comorbilidades o enfermedades crónico-degenerativas que pudieran favorecer una evolución no del todo óptima para el paciente. Y otro de los escenarios es cuando la enfermedad ya está confirmada, pero que idealmente tendría que usarse en etapas tempranas de la enfermedad. Esto podría representar un 80% de los casos, contra usarlo en etapas tardías o cuando el paciente ya está en condiciones críticas, como aquellos que requieren incluso estancia en terapia intensiva con el uso de un ventilador para poder librar las complicaciones que desde el punto de vista respiratorio se hubieran ya presentado. Y esto sería el 20% de los casos. No quiere decir que en ese contexto tardío no tuviera algún beneficio, pero este sería mucho menor con respecto a aquellas personas que lo hubieran recibido de manera temprana. Lo que está en la parte inferior de la diapositiva ya lo había comentado, que el uso de plasma convaleciente no es para todos los pacientes con sospecha o con diagnóstico confirmado de SARS-CoV-2 o de COVID-19, sino bajo condiciones muy controladas como son los estudios clínicos, programas de acceso expandido y ocasionalmente en situaciones de urgencia que pudieran comprometer la vida del paciente o que exista otra justificación médica que hagan inevitable su uso. Este plasma convaleciente habitualmente se dona a través de un proceso que llamamos plasmaféresis. Todos hemos ido, quizá, o la mayor parte de nosotros hemos ido a algún banco de sangre a donar sangre total. De esa sangre total se pueden obtener mediante un procedimiento que se llama fraccionamiento los diferentes componentes de la sangre. Habíamos dicho plaquetas, glóbulos rojos o eritrocitos, glóbulos blancos y el plasma. Sin embargo, si estamos requiriendo únicamente el plasma para optimizar el proceso de donación, generalmente en lugar de hacer la donación por sangre total, se hace la donación a través de ese proceso que se llama plasmaféresis. Y que en este proceso el donador es conectado a una máquina, como lo que vemos en la imagen del lado derecho, que permite obtener una previa canalización del paciente como si fuera a recibir un suero, la sangre que circula a través de esta máquina, a través también de cartuchos y de un equipo completamente estéril que se usa solamente para la persona que está donando, en este caso plasma, y a través de varios circuitos por los que pasa la sangre del donador, en la parte inferior, donde vemos como esta pancita de la máquina, existe una centrífuga que permite separar la sangre en sus diferentes componentes. Nosotros a través de esta máquina podemos determinar cuál es el componente que requerimos retener, en este caso el plasma, para que el resto de los componentes sanguíneos puedan regresar al paciente, al donador en este caso, pues para evitar también un desperdicio eventualmente de los otros componentes. Mediante este mecanismo, los donadores pueden incluso llegar a acudir al banco de sangre para este procedimiento de forma semanal, donde se pueden obtener entre 400 y 800 mililitros. Realmente, por lo general, llegan a ser 400 mililitros. En casos muy particulares supera esta cifra, sobre todo cuando es un donador con una superficie corporal alta. Y
también dependiendo del protocolo hospitalario, del protocolo de investigación, puede llegar a pensarse en un máximo de 8 donaciones por 3 meses. El producto obtenido, que llamamos como tal el plasma, habitualmente se congela a menos 80 grados centígrados y se va a descongelar hasta que vaya a ser transunido. Habitualmente, para el paciente que sería el candidato para recibir este componente sanguíneo, se estipularía la transfusión de 1 a 2 unidades de plasma. Cada unidad habitualmente llega a contener entre 200 y 250 mililitros. De tal manera que aquellas personas que llegaran a recibir 2 unidades, también esto es variable de acuerdo al protocolo de cada hospital, podría recibir un total de 400 mililitros. Habitualmente, cada transfusión tiene una separación de 24 horas. Existen algunas derivaciones que podrían surgir del plasma, como la obtención de globulina hiperinmune, es decir, el plasma, como les comentaba, no solo contiene anticuerpos dirigidos en contra de SARS-CoV-2, sino también anticuerpos contra muchas otras enfermedades, bueno, en este caso agentes infecciosos de los que hubiéramos padecido previamente, en particular el donador, por supuesto, además de otras proteínas sanguíneas que no tienen nada que ver con las defensas. Entonces, la obtención de globulina hiperinmune hace referencia a que de esos plasmas se pueden seleccionar eventualmente mediante diferentes mecanismos solamente los anticuerpos que pudieran ser de utilidad para el control de la enfermedad. Y el otro punto que podría derivar de esto, les digo, esto es a manera de información únicamente, algunos laboratorios de la industria farmacéutica también, una vez obtenida la estructura de estos anticuerpos que se forman de manera natural en el organismo de la persona que ya padeció COVID-19, pues podría mediante diferentes procedimientos, pues bueno, sería tema de conversación para otra sesión, fabricar estos anticuerpos ya prácticamente en un laboratorio y que a través de la administración de estos anticuerpos exclusivos para SARS-CoV-2, pues ser más eficientes en el tratamiento de esta enfermedad. Esto todavía no es una realidad, es lo que están trabajando varios laboratorios, incluso en Asia, tengo entendido que en Israel ya se tiene un avance significativo al respecto, pero como les digo, cualquier medicamento que se obtenga, pues debe pasar por una serie de pasos para poder demostrar su eficacia y seguridad que permitan obtener las aprobaciones regulatorias correspondientes a nivel internacional que garanticen un uso eficaz y seguro en los pacientes de manera generalizada, al igual que se hace con las vacunas. Oye, y por ejemplo, ahorita que están hablando de que hay pacientes que están recayendo, ¿habría algún cambio en ese plasma? O sea, pensando en un donador que se supone que ya se curó y vuelve a recaer y vuelve a tener, ¿hay cambio? Sí, se ha dicho, ha habido varias teorías al respecto. Lo general es que cuando contraemos una infección, nuestro sistema inmunológico responde mediante diferentes mecanismos en sentido de la formación de anticuerpos que nos permiten después guardar cierta memoria que, como les explicaba hace un momento, cuando tenemos una reexposición al agente infeccioso que nos hizo padecer esa enfermedad, pues nuestro sistema inmunológico vuelve a actuar en contra de ese agente infeccioso y evita hasta cierto punto que nos infectemos o si nos infectamos que sea una enfermedad muy pasajera. En el caso de COVID-19, todavía hay ciertos puntos que se tienen que aclarar con respecto a cómo podría esperarse la respuesta inmunológica de memoria en contra de este virus, porque no se está observando que sea como ocurre con la mayor parte de las infecciones. Hay personas que si bien tienen los anticuerpos, podrían de todos modos poder padecer la infección nuevamente en cuanto a que la respuesta del sistema inmunológico podría no ser necesariamente como lo esperamos para las otras enfermedades, volver a tener la sintomatología y eventualmente pues poder salir de una manera mucho más rápida de la misma en cuanto a que pues, ya se dispone por lo menos de cierta protección. Entonces, esto es muy variable y además no debemos dejar tomar en cuenta que estos virus
se caracterizan por tener algunas modificaciones en su estructura que a la vez hacen que, si bien podría tratarse del mismo virus el que infectó a una persona el mes pasado, quizá en unos cuantos meses ese virus haya sufrido algunos pequeños cambios que hagan que nuestra memoria inmunológica, si bien estaría presente, no nos proteja al 100% por esos cambios que ya se presentaron en el virus y que harían que nuestro sistema inmunológico tenga que elaborar nuevas defensas que ya estén cubriendo a las modificaciones que el virus habría sufrido. Entonces, son estos dos elementos los que nos permitirían explicar ahora y próximamente por qué una persona podría sufrir un segundo, no diría brote, no es la palabra correcta, un nuevo contagio, exactamente, o padecer por segunda o tercera vez la enfermedad. Mucho se ha hablado incluso recientemente en los medios de comunicación sobre una actriz que pues ya van 3 veces que identifican la presencia del virus. Entonces, bueno, no ha quedado la claridad si ha sido una reinfección o si realmente la infección nunca se ha ido. Entonces, eso también, por supuesto, depende del sistema inmunológico de cada persona. Y lo podemos notar en cuanto a que no todas las personas que contraen esta infección se hospitalizan. Muchas de ellas podrían incluso desde ser asintomáticas hasta padecer una enfermedad muy leve, con unos síntomas muy poco evidentes, muy manejables en casa, hasta las personas que están en el otro extremo, que tienen múltiples complicaciones en todos sentidos, no solamente el sistema respiratorio, no solamente los pulmones y la vía respiratoria en general se ve comprometido. Se ha visto que este virus puede comprometer muchos órganos y sistemas y que en este contexto, pues la mortalidad para algunas personas podría ser bastante mayor con respecto a la de la población en general. Entonces, esto va de la mano no solo con la capacidad de nuestro sistema inmunológico para responder en contra de este virus, sino también de otros elementos que podrían favorecer complicaciones por la forma incluso desmedida que podría responder nuestro organismo. Ok. Bueno, entonces vale la pena que destaquemos aquí los requisitos para poder acudir a los centros que podrían estar recibiendo donadores. Repito, pacientes o personas que ya hayan presentado la infección por COVID-19 y que en este sentido se asumiría su sangre podría contener anticuerpos que puedan neutralizar al virus y ayudar a personas que bajo las características que ya he mencionado podrían obtener este beneficio terapéutico al recibir la transfusión de estos plasmas. Entonces, primero debe tenerse una evidencia de que dicha persona que quiere donar haya ya presentado COVID-19 por estudios de laboratorio. Generalmente esto se hace por un estudio que se llama PCR, que identifica la presencia del virus. Ya decía cuál es la metodología para obtener esta muestra, aunque hay otras varias. Y también que una vez recuperado el paciente de lo que implicó la enfermedad, se puede hacer la determinación de la presencia de anticuerpos en su sangre, a lo cual llamamos también serología. Por otro lado, esta persona tendría que presentar una resolución completa de los síntomas, al menos entre 14 a 28 días, esto también es variable, depende del protocolo hospitalario, previos a la donación. Igualmente, en algunos centros no es una regla establecida de manera definitiva en el 100% de los lugares donde se está llevando a cabo esta pauta terapéutica. Se estipula que se debe confirmar que dicha persona que padeció de esta enfermedad ya no tenga la presencia del virus a través de este estudio de PCR, que en algunos casos puede ser requerida 1 o 2 PCRs para confirmar que ya no está teniendo presencia el virus. Por otro lado, se prefiere que sean hombres
o mujeres que nunca se hayan embarazado. Esto porque las mujeres que ya han tenido embarazos podrían en algunos casos haber formado anticuerpos en contra de lo que llamamos sistema HLA, que igualmente podría favorecer ciertas complicaciones en los pacientes que recibieran los plasmas obtenidos de dichos donadores. Entonces, salvo en casos muy específicos, las mujeres que hubieran tenido embarazos pudieran ser donadoras, pero debe determinarse que no tengan la presencia de estos anticuerpos. Y bueno, es variable, como les decía hace un momento, que se deba confirmar que el nivel de anticuerpos que dicho donador tenga sean lo suficientemente altos como para poder asumir que serían suficientes para ofrecerle un beneficio terapéutico a la persona o al paciente que habrá de recibir dicho plasma. Y Oye, bueno, una pregunta en el punto de mujeres con embarazo previo. ¿Previo significa una época o un año o algo en antes de la general, infección o no toda la sea vida? en general, no se estipula Wow. un tiempo determinado y es que esto es porque pues, las mujeres que han tenido bebés, por el simple hecho de, pues, bueno, un bebé, si bien tiene su información genética, también tiene información genética del papá. Entonces, algunas células del bebé durante el embarazo pueden pasar hacia la sangre de la mamá y algunas de las células que tengan en la superficie algunos componentes que no sean reconocidos como propios por parte de la mamá, pues pueden ser un blanco de ataque y que favorezcan que el sistema inmunológico de la mamá, al reconocerlos como extraños, formen anticuerpos en contra de dichas células. Entonces, si la estructura de los componentes de la superficie celular del bebé son parecidos a las de alguna persona que fuera a recibir plasma de dicha donadora, pues al momento de transfundir ese plasma podrían generarse diferentes complicaciones para aquella persona que lo habrá de recibir. Entonces, por supuesto que no sería exactamente igual una persona, una mujer que hubiera tenido su bebé hace apenas un mes que aquella que quizá lo haya tenido hace 10 años. Pero aún así es una recomendación que llega a hacerse porque los anticuerpos pueden seguir estando presentes. De todos modos, les digo, no es una exclusión que se haga al 100%. En este caso, si dicha donadora quisiera ayudar a un paciente con esas características, pues lo que se tendría que hacer es confirmar que esos anticuerpos estuvieran presentes o no. Porque incluso esta podría ser eh, una mujer que hubiera tenido su bebé hace un año, pero que no hubiera desarrollado estos anticuerpos. Entonces, sin mayor problema, una vez confirmado que no están presentes estos anticuerpos, podría ser donadora de plasma. Wow. Qué impresión, ¿no? O sea, ¿cuánto puede registrar tu cuerpo? Así es, ¿Y cuánto puedes transmitir a través de tu cuerpo? exactamente. La verdad es que es una situación muy interesante en términos de que esta terapia no es algo nuevo, no es algo que hubiera surgido a raíz de lo que estamos viviendo con COVID-19. Es un tratamiento que, como decía desde el principio de la charla, eh, permite inmunizar pasivamente a una persona en contra de algún agente infeccioso, obviamente obteniendo dicho plasma de alguien que hubiera padecido esa enfermedad ya y que tuviera la presencia de estos anticuerpos y que históricamente se han usado ya en otras enfermedades desde hace varios años. Entonces, con base en las experiencias previas es que se ha estipulado que esta terapia pudiera ser de soporte para pacientes con las características que les he mencionado, que podrían tener mayor beneficio, de tal manera que se reduzca las complicaciones que podrían presentarse para el caso de aquellos pacientes cuya evolución no es la más adecuada, que se complican, que requieren de un ventilador, que se intuban, por supuesto, para el efecto, que están en terapia intensiva y que desarrollan diferentes anomalías en su organismo
que pueden incluso comprometer su vida. Entonces, empleando esa terapia de manera temprana, obviamente, si se considera un buen candidato para lo mismo por parte del grupo de médicos que está viendo al paciente, aquí vuelvo al punto, no solo es el hematólogo, intervienen diferentes especialistas para tomar esta decisión. De manera conjunta se indica y se da seguimiento al paciente. Y por supuesto, volvemos al punto. Ya creo que a todos nos quedó claro que no es una terapia que podamos comprar, como sucedió con las otras experiencias en la farmacia. Esta es una terapia que solo se puede estar monitorizando en el hospital, que es prescrita con base en ciertos criterios por parte de los especialistas que tengan experiencia en el uso de esa terapia y que pues solo un perfil de pacientes podría ser el mejor para obtener los beneficios que estamos esperando. No, y en hospitales que realmente sean hospitales que tengan estas características, ¿no? Sí. Porque, por desgracia, digo, te enteras en los medios de comunicación de que ha habido clínicas piratas, por llamarlas de alguna manera, ¿no? Donde están atendiendo pacientes COVID. Y este tipo de tratamientos, pues, pueden poner todavía en mayor riesgo al paciente, ¿no? Eso es muy importante, Cari, porque más allá de que el mundo ideal es como se los describo de manera general, no estamos exentos, como muchas otras situaciones en la medicina, de enfrentarnos a situaciones irregulares donde centros donde no se disponga de la infraestructura suficiente para garantizar que el plasma se está obteniendo de personas idóneas para ser donadores que puedan ayudar al paciente, uno. Dos, en condiciones de seguridad para el donador, de seguridad para el receptor, que se hagan todas las pruebas que se requieren por norma para garantizar esa seguridad para ambas partes, pues bueno, no está presente lamentablemente en todos los centros. Y vuelvo al punto, aun cuando incluso un hospital disponga de la infraestructura necesaria para llevar a cabo una plasmaféresis, es decir, este procedimiento para obtener el plasma, no está completamente regulado el uso de plasma para esta enfermedad. Como les decía al principio, se está haciendo bajo protocolos de investigación que solo están abiertos en ciertos centros a nivel global. Aquí en México les puedo compartir que no son los únicos, pero sí de los más relevantes y que están en este momento usándolo de manera estrictamente investigacional. El Hospital Universitario de Nuevo León, el Centro Médico Nacional La Raza de IMSS y la Clínica Ruiz en Puebla. Estos tres centros más otros están teniendo esta pauta terapéutica bien regulada a través de comités de ética de investigación que permitirían ofrecer al paciente las mejores condiciones. Pretender hacerlo en otros contextos, salvo las excepciones que les había comentado, pues no solo no podría garantizar que el paciente obtuviera el beneficio esperado de poder reducir lo más rápido posible la presencia del virus en el organismo, sino que también se podrían correr otros riesgos, sobre todo de tipo infeccioso, de alergias, entre otras múltiples complicaciones, de no hacerse en las condiciones que se recomiendan por normatividad. Oye, ¿y hay algún tipo, no sé, si asociación, fundación, agrupación, federación, en donde si, por ejemplo, no sé, llegamos a la clínica X y nos dicen, oye, nosotros estamos realizando este tipo de protocolo, poder llamar y decir, oye, me están ofreciendo el tratamiento de plasma, quiero corroborar que sí ustedes lo tengan dictaminado? Se tendría que verificar, obviamente, vuelvo a punto, el médico o el grupo de médicos que está atendiendo a los pacientes es quien podrá emitir la mejor opinión sobre si un paciente sería candidato o no para recibir la terapia con plasma. Sin embargo, como les digo, no en todos los centros del país está completamente regulada esta actividad. No me refiero en cuanto al uso de plasma. Sabemos que el plasma, como les dije al principio, tiene muchas indicaciones en la medicina para muchos pacientes en diferentes enfermedades. Sin embargo, particularmente para esto, si bien quizá algún paciente en algún hospital
general de algún estado de la República pudiera ofrecérsele ese tratamiento por parte del grupo de médicos que lo están atendiendo y que se dispone de un banco de sangre con los lineamientos correspondientes, pudiera en algún momento hacerse uso de esa terapia siempre y cuando tenga la justificación médica suficiente como para que el paciente no tenga otra opción y que sea algo que esté completamente fundamentado, que podría representar un beneficio para el paciente. Es decir, con este punto voy a que si bien tendría que hacerse idealmente en centros que tengan montados estudios clínicos donde se pretenda demostrar la eficacia y seguridad de esta pauta terapéutica, en contextos o circunstancias muy particulares, el grupo de médicos que está teniendo a cierto paciente que pueda tener características que permitirían asumir que se podría beneficiar de esa terapia, pues en algún momento también podría ofrecerse bajo condiciones muy controladas, con personal que tenga experiencia en el uso de la misma y, pues, por supuesto, estando al pendiente de cualquier implicación dentro del procesamiento del producto sanguíneo y una vez que se infundió, pues también estar al pendiente de la respuesta que podría tener el paciente. Sí, porque digo, es lamentable, pero así como está pasando ahorita ya con los cubrebocas, de que lo tienes que desechar hecho cachitos, ¿no? Así Que es. igual pase el que te digan, oye, el frasquito de plasma que no está procesado para este tratamiento terapéutico, pues te lo pongo y te digo que como es plasma, pues va a funcionar. Sí, bueno, ahí también es muy importante lo que mencionas, Cari, porque, bueno, ahí tenemos que apelar a la ética y profesionalismo del personal de salud que está atendiendo a los pacientes. Obviamente en un hospital de alguna institución pública, esto lo tendríamos en gran parte garantizado. La verdad es que son casos excepcionales donde sabemos que no en el contexto de COVID, sino ha habido otros antecedentes donde lamentablemente ha habido casos de terapias no óptimas. Generalmente esto ocurre más bien en establecimientos no gubernamentales, muchos de ellos clínicas privadas pequeñas que no tienen las autorizaciones correspondientes o el personal calificado para el efecto. Es decir, una persona que está hospitalizada en el IMSS, en el ISSSTE, en algún hospital de Pemex, de la Secretaría de la Defensa Nacional o algún otro hospital del sistema de salud pública, es algo que no estaríamos esperando que de repente llegue una persona a ofrecerle plasma que lo hubieran obtenido en algún otro sitio. Salvo condiciones muy particulares, eventualmente estableciendo quizá contacto de algún hospital general con algún centro que tenga la experiencia, que esté recabando u obteniendo plasmas de donadores que hubieran padecido COVID, pues pudiera hacerse el intento. Sí existen transferencias de estas unidades, pero está completamente regulado y hay documentos que lo avalan, documentos oficiales, por supuesto, que dan seguimiento a la transferencia de productos entre diferentes unidades y que, bueno, particularmente en el caso de los plasmas que estarían siendo utilizados para pacientes con COVID-19, desconozco si hasta el momento ha habido este tipo de apoyo entre bancos de sangre, entre hospitales, pero bueno, en algún momento si esto en un futuro próximo se convierte o se tiene mayor evidencia del beneficio que puede ofrecerse al paciente a través de esa terapia, pues no dudo que más adelante se establezcan los mecanismos correspondientes para garantizar la seguridad para el paciente en todo momento. Excelente. Oye, pues súper interesante el tema. O sea, se me hace muy, muy importante el que tomemos conciencia, ¿no? De cuál es el impacto que puede tener el plasma en nuestra vida de manera regular, ¿no? Y el que también no pensemos que es como la bolsa de palomitas que metes en microondas y en 3 minutos va a salir, ¿no? Así es, exactamente. Que creo que ese es uno de los mayores problemas que tenemos en la actualidad. Todo lo queremos express, todo lo queremos fast track.
y los tratamientos y todos los protocolos, todo lo que hacen ustedes en cuanto a investigación, lleva su tiempo, y no porque no le quieran echar ganas, sino porque tienen que hacer muchos procesos para lograr algo, ¿no? Exacto. Y es que, como te decía hace un momento, existe evidencia preliminar que permite asumir que diferentes medicamentos y el uso de plasma sería beneficio para el paciente. Sin embargo, apenas son experiencias preliminares. Para que se pueda tener los elementos suficientes que permitan fundamentar y establecer como un estándar de tratamiento, un medicamento o una pauta terapéutica como esta, se requiere de una experiencia en un determinado número de pacientes, generalmente es un número considerable, dependiendo obviamente del contexto, y que repitiendo la experiencia en términos de el beneficio que puede obtener el paciente con riesgos mínimos, solo bajo esas circunstancias, las autoridades regulatorias aprueban dichas terapias de manera oficial para su uso masivo en toda la población. Mientras tanto, pues son experiencias que se están teniendo de manera aislada, como te decía, tanto los medicamentos que deben ser prescritos y monitorizados su uso por médicos que tienen experiencia en el uso de esos medicamentos, a la vez que el plasma con un equipo multidisciplinario que no solo permite identificar qué persona es la más idónea para recibir ese tratamiento con plasma, sino también reducir al máximo los riesgos que eso puede representar. Pues, muy interesante la charla de hoy. Te agradecemos muchísimo, Ricardo, tu tiempo, toda tu experiencia. Te vamos a estar dando lata. Tengo que lograr que esto del internet funcione, porque ahorita, bueno, vamos a subir la plática. A ti, Coco, mil gracias por la interpretación en lengua de señas. Porque pues obviamente nos interesa que la salud la vivamos en inclusión, la vivamos siempre pensando en que todos podamos entender todo de manera muy clara, de manera sencilla, sin ponerle matices de bueno, malo, chueco, derecho, sino todos estamos experimentando, y más ahorita con la pandemia, estamos experimentando algo que no conocemos. Entonces, pues tenemos que darnos el beneficio de aprender y de compartir. Entonces, muchísimas gracias a los dos por esta charla, y seguimos en comunicación. Claro que sí. Fue un placer poder colaborar con proporcionar la información, y pues veremos más adelante de qué otra manera podremos estar en contacto, en comunicación con toda la audiencia. Por supuesto, claro que sí. Mil gracias. Mil De gracias, nada. Coco. Buenas noches. Buenas noches.